Vamos a ver ahora otro de los movimientos compuestos, movimiento en dos dimensiones y por lo tanto un movimiento en el plano. Este segundo movimiento sería el lanzamiento horizontal, cuando lanzamos un objeto horizontalmente, ¿vale? Luego en ese instante inicial nosotros le damos una velocidad que estaría dirigida en una sola dirección que correspondería pues, a nuestro eje X. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que está libre, está actuando sobre ese objeto la atracción gravitatoria, con lo cual simultáneamente aparece otro movimiento en vertical que sería un movimiento de caída libre. Por lo tanto, ese movimiento está contenido en el plano y ahí tenéis tres imágenes de tres situaciones que probablemente aparecerán en los problemas. Cuando lanzamos un objeto, aquí veis una flecha que la lanzamos horizontalmente desde una determinada altura, que esa sería la altura inicial. Y el movimiento que hace es ese arco de parábola. Cuando el agua sale de una fuente, de un caño horizontalmente, su velocidad inicial es una velocidad horizontal, pero el movimiento hace ese arco que en ese caso es más vertical. Y un objeto, una pelota, que rueda por una mesa, ese movimiento sería un movimiento rectilíneo uniforme por la mesa. Pero en el instante en el que llega al borde de la mesa, sale disparado con una velocidad horizontal y por la acción de la gravedad empiezan a actuar dos movimientos, ese segundo movimiento de caída libre. Aquí tenéis un gráfico, esa sería la situación inicial que hemos visto anteriormente y en el momento en el que queda libre va haciendo ese arco de parábola. Nuestro sistema de referencia va a ser siempre el eje X en el suelo, el eje Y, la vertical que contiene al punto desde donde lo hemos lanzado y donde se corta ese eje vertical con el suelo, ese sería el origen del sistema de referencia. ¿Qué dos movimientos tienen estos objetos? Pues en el eje X no actúa ninguna fuerza, por lo tanto será un movimiento rectilíneo uniforme y se mantiene la velocidad inicial. Esa velocidad va a ser la que tiene siempre con respecto al eje X, que lleva un movimiento rectilíneo uniforme y la velocidad no varía. En el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya velocidad inicial es cero, ahí no hay velocidad vertical, y cuya aceleración es la aceleración de la gravedad. Es un movimiento de caída libre, ¿vale? Aquí también lo veis otra vez descrito y nos recuerda lo que ya vimos en el vídeo anterior, en la parte anterior de este tema, que el movimiento vertical es independiente del movimiento horizontal. El tiempo que tarda en caer es independiente al movimiento horizontal. Las dos velocidades son independientes. Cada movimiento lo trataremos matemáticamente de forma independiente y después los podemos superponer o calcular el vector de posición, la velocidad total, sumando las magnitudes vectoriales de cada eje. ¿Vale? Ahí lo tenemos. La velocidad será la suma de la velocidad en el eje X más la del eje Y. La velocidad en el eje X dijimos que era la misma que la velocidad inicial, ¿vale? Esa X sobraría porque la velocidad inicial es con la que lo hemos lanzado. Y sobre el eje Y es un movimiento de caída libre. Y esta es la ecuación que habéis visto para la caída libre. Solo que ahora hay que tener mucho cuidado con los subíndices. VI, para no confundirla con la otra, velocidad inicial I más G por T. Y de hecho esta hemos visto en el dibujo anterior que será 0, pero nosotros siempre escribimos las dos ecuaciones completas. La posición en cualquier instante nos lo dará la coordenada X y la coordenada Y. La coordenada X, recordamos, movimiento rectilíneo uniforme, pues X sub 0 más V, que en este caso Vx, por T. Y X sub 0 también será 0 porque hemos colocado el eje que pase por la posición desde la que lo hemos lanzado. Y para el eje Y, caída libre, Y sub 0, V sub 0, y cuidado con estos subíndices que siempre os lo olvidáis. V sub 0 y hay que diferenciarlo del otro eje, un medio de G y de T al cuadrado.
¿vale? Luego veis que realmente ahí no estamos usando ninguna ecuación nueva, simplemente eje X, movimiento rectilíneo uniforme, y para el eje Y, movimiento de caída libre. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una mesa de 1 metro de alto sobre la que rueda una pelota con una velocidad constante de 2 metros por segundo. Cuando llega al extremo, lo vimos en las 2 diapositivas antes, esa pelota queda libre y el movimiento que experimenta sería un lanzamiento horizontal. Y nos pide la distancia desde la base de la mesa al lugar donde golpea la pelota, la velocidad en el momento en el que choca con el suelo, el ángulo que forma y la ecuación de la trayectoria. Vamos a ver cada uno de esos apartados. ¿Vale? Ahí volvemos a tener las ecuaciones que vamos a manejar. X igual a x sub 0, vx por t. Esta x sub 0 es 0, por lo tanto la ecuación nos va a quedar así. Y la v en el eje x es siempre la velocidad inicial. En el eje y, caída libre. Ahí tenemos la ecuación para la posición, que la hemos visto antes, y la ecuación para la velocidad. Con esas 4 podemos contestar a cualquier pregunta que nos haga. Vamos con la primera. Distancia desde la base de la mesa al punto donde llega al suelo. Cuando la pelota llega al suelo, y vale 0. Eso lo hemos visto en caída libre. Y la distancia que nos pide es el valor de x, la distancia desde la pata de la mesa, desde donde la hemos lanzado, hasta el punto donde llega. Para calcular x, sería esta x, nos falta el tiempo, ¿vale? Pero el tiempo lo podemos sacar de la ecuación de y. Luego tenemos que hacer 2 pasos. Primero nos vamos aquí para sacar el tiempo que tarda la pelota desde que empieza a caer hasta que llega al suelo. En el suelo y vale 0. Y sub 0 es la altura inicial, es decir, la altura de la mesa. V0i vale 0, 1 medio menos g y el tiempo al cuadrado. Resolvemos esa ecuación, el tiempo tendría 2 resultados, más menos 0,45, y el tiempo, el resultado correcto para física sería el tiempo positivo, luego 0,45 segundos tarda desde que empieza a caer hasta que llega al suelo. Como lo que nos pedía era el valor de x, nos vamos a la otra ecuación, a la de x sub 0 vale 0, vx es la velocidad, recordar, con la que sale en el movimiento de lanzamiento y el tiempo que acabamos de calcular. Y esa x que nos sale es la distancia desde la base de la mesa hasta el punto al que llega al suelo. Nos vamos al apartado B, que nos pedía la velocidad en el momento del choque, es decir, la velocidad en el suelo, que tiene 2 componentes. La velocidad siempre tiene 2 componentes, VI y VX. Vx no hay que calcularla porque es igual a la velocidad inicial, y VI hay que calcularla con la ecuación que teníamos y que vimos en la diapositiva anterior. V0i más g por t. V0i es en el instante inicial que no hay velocidad en la componente vertical. G menos 9,8 y el tiempo que tarda en llegar al suelo. Y ahí tenemos la velocidad y al llegar al suelo. Nos da negativa porque esa velocidad está cayendo. Mira, si nos fijamos ahora aquí en este gráfico o ahí, la componente y siempre va hacia abajo, es la que veis ahí de color azul. Por eso nos da negativa. La velocidad total sería Vx, que es la misma todo el rato, Vi, y eso sería la forma vectorial, y su módulo. El ángulo que forma la dirección del vector velocidad con la horizontal, esa dirección siempre es un ángulo, ¿vale? Ya nos lo decía el enunciado. Entonces, si veis aquí el gráfico, al llegar al suelo, esa será la velocidad que lleve, la de color negro, Vi la componente vertical y Vx la componente horizontal, ¿vale? Ese ángulo que veis ahí lo podemos sacar por la tangente. Tangente del ángulo, cateto opuesto entre cateto contiguo. Vi partido Vx, sustituimos los dos valores y nos da ese ángulo con signo negativo porque está hacia la parte de abajo y es el ángulo que forma la velocidad con el eje X. Apartado C, ecuación de la trayectoria,
que ya la hemos hecho muchas veces. Tenemos que sacar las dos ecuaciones paramétricas, la de x y la de y. Despejamos el tiempo en la ecuación de x y lo sustituimos en la de y. Volvéis a ver ahí las dos ecuaciones, la de x y la de y, que la tenemos escritas ya desde el principio. X igual a 0 más vx por t. De ahí despejamos la t, nos vamos a la de y, la tenemos ahí otra vez escrita, ecuación de la caída libre, la altura inicial, ese término es 0 porque v0 y es 0, un medio, ahí tenemos la t. Sustituimos donde está t, lo que teníamos aquí, ¿vale? Y ahora simplemente hacemos ese cuadrado, aquí nos quedaría x al cuadrado partido 4 y 4,9 entre 4, 1,23. Y ahí nos quedaría esa ecuación, que es la ecuación de la trayectoria. ¿Entendido las ecuaciones y el movimiento del lanzamiento horizontal? ¿Vale? Pues ahora, para practicar, hacéis los ejercicios 30 y 31 de la fotocopia que tenéis. Son 2 ejercicios de lanzamiento o de tiro horizontal. Os vendría bien para repasar los 2 movimientos que hemos visto, los 2 movimientos perpendiculares, rectilíneos uniformes y el lanzamiento horizontal, y podéis enlazar, ¿vale?, con esa página de internet. Aquí con este enlace tendríais 3 problemas resueltos y que además están explicados, y aquí en este otro enlace tenéis otros 3 resueltos y explicados. Cuidado, os lo pongo ahí porque este chico ya está utilizando las fórmulas simplificadas. Recordad que nosotros siempre tenemos que escribir las fórmulas completas, que son las mismas que ya llevamos tiempo viendo: rectilíneo uniforme y caída libre. Y después, en cada problema, las magnitudes que sean 0 se simplifican ya en un segundo paso. O ponéis el 0 o ya no las pongáis, pero la fórmula primera tiene que estar siempre completa.